Vamos ya con otros temas de actualidad, porque hoy en Set al Día contamos con Sofía Alavarría. Ella es gerente del centro comercial Bonaire. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sofía. Muy buenas noches. Hablamos de una iniciativa de excepción recientemente inaugurada. Hablamos de las terrazas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? A ver, las terrazas es un concepto muy amplio, ¿no? Es una nueva zona que acabamos de abrir en Bonaire, que cuenta con 20 restaurantes, con una bolera que se ha reformado, con unos nuevos cines, con la última tecnología. Y sobre todo ya no son una restauración y una zona de ocio para el disfrute, sino todo el concepto, todo el ambiente, un nuevo diseño, un nuevo concepto planteado para toda la familia, ¿no? Además con zonas muy marcadas, con zonas para los niños para que puedan jugar, incluso se han pensado en actividades para que los mayores, cuando están por ejemplo en compañía con los niños, puedan dejar a los niños en esas zonas, porque va a haber personas que les van a cuidar y en el que todo el mundo va a poder encontrar su momento, su hueco y su espacio. Es un espacio social, gastronómico, pero también que genera grandes puestos de trabajo, una inversión de 30 millones de euros, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hablar de esto? A ver, es un proyecto que nace hace muchos años y que, como tú comentas, al final estamos hablando de 30 millones de euros, simplemente esta obra, no todo el dinero que ha ido invirtiéndose en Bonaire para crecer, desarrollarse y mejorar. Y además hay que tener en cuenta que durante este año que han sido las obras han trabajado un montón de gente, un montón de empresas, miles de personas ya no de la zona, incluso de la comunidad que han estado trabajando en este proyecto que ha sido inmenso por el valor económico y además por el corto tiempo en el que se ha desarrollado, y que a día de hoy estamos hablando de unos 400 nuevos puestos de trabajo en el centro comercial con estas nuevas zonas de restauración y tiendas de ropa que también han abierto. ¿Cómo está siendo la respuesta del público en este sentido? Muy buena, la verdad es que muy buena. Creo que el espacio tenía capacidad para sorprender a la gente. Creo que el que ha ido lo ha descubierto, le ha gustado y ha visto las cosas nuevas que se pueden hacer, porque es un concepto muy distinto y está gustando mucho, y tanto por parte de restauración como por las nuevas tiendas lo están recibiendo de muy buena manera, igual que los clientes. Una cosa que quería Bonaire era romper con el concepto de que ir de compras y comer era quizás un poco aburrido, ¿no? Una forma de pasar el día rápido, pero las terrazas quiere cambiar ese concepto. ¿En qué sentido? Sí, porque antes tú ibas al centro comercial, comprabas, que era tu principal, y luego comías porque tenías que hacer un paro, claramente. Exacto. La idea es que a un centro comercial vas a comprar, está claro, pero que también tengas ¿Qué diferencia hay entre ir a un centro comercial y otro? Es que puedas ir a un espacio donde el que conoce ahora Bonaire y ha ido, por ejemplo, a la zona del atrio, lo que es la entrada principal de los cines, ha visto que tiene un cielo iluminado a las 12 de la mañana o a las 8 de la noche o un cielo azul, naranja, rosa, con actividades, con zonas infantiles gratuitas. Todo son sorpresas y te permites esa diferenciación, y además una diferenciación en restauración que cuando íbamos a un centro comercial, que también lo tenemos, tenías la comida rápida o el fast food, la comida restaurante que siempre estábamos acostumbrados, ¿no? Pero con este concepto se ha apostado además por una cocina completamente diferente, un concepto muy innovador, que además se ha pensado mucho en Valencia, y lo que hay, por ejemplo, tenemos marcas como El Coso, que es típicamente valenciano, que es la primera vez que se va a un centro comercial. Sí. Begoña Rodrigo ha contado con nosotros para abrir su primer restaurante nómada. También tenemos a Saona, que es una marca de Valencia. Tenemos a Pantalón número 5. Tenemos ese concepto que es distinto, que antes que lo encontrabas en pie de calle, pero que lo tienes en un centro comercial, que además adaptado para ese centro comercial, ¿no? Hacía falta una apuesta así, ¿no? Porque es lo que tú has comentado, no encontrábamos este tipo de servicio / concepto en otros lugares de la provincia. Grandes marcas también que dan a conocer que el público puede ser, que son accesibles a todo tipo de público, ¿no? Sí, 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 además el centro ha hecho un esfuerzo por ellos y es una apuesta, pero es que la apuesta también es muy fuerte por ellos, porque además siempre se comentó que no es lo mismo, por ejemplo, un Coso, que está en primera línea de playa, que tiene ya su clientela, a irse a un centro comercial y adaptarse a un flujo de visitantes tan grande como es el que puede ser un centro comercial, con un concepto que es muy distinto, que es de familias, ¿no? Exacto. Y tengo que reconocer que además los locales, las marcas que han apostado por Bonaire, lo han hecho sabiendo muy bien dónde entraban, y ha sido una fuerte apoyo por su parte, y lo han trabajado muy bien, y de momento les está yendo muy bien, y espero que les vaya todavía mucho mejor. Lo hemos comentado antes, bueno, lo has comentado, la chef Begoña Rodrigo, tiene aclamado éxito nacional. Según el proyecto, ¿cómo se gesta? Pues al principio era un concepto de tenemos las típicas marcas, y cualquiera que vaya al centro comercial Bonaire va a poder encontrar las marcas habituales. Tenemos a Taco Bell, tenemos a Udom, que abre con nosotros, tenemos al 100 Montaditos, tenemos los de siempre, o sea, los que habitualmente uno se puede esperar que puede encontrar en un centro comercial,
pero queríamos dar algo típico de la tierra. La cocina valenciana es famosa, ¿y por qué no intentar esa cocina de calidad en un centro comercial? Es algo que al principio, la idea surgió así, ¿no? Porque no nos lo esperábamos, no sé, era una idea, es un poco un proyecto piloto. Exacto. Y se empezó a trabajar con ella, bueno, pues estuvieron mirando chefs de Valencia, sobre todo queríamos cocineros valencianos, porque era la idea, ¿no? Y con ella, además, ella fue muy novedosa, siempre desde un primer momento estuvo muy abierta a ver posibilidades, opciones. También ha trabajado muchísimo en este proyecto, además incluso quiso colaborar en el evento de inauguración, ahí haciendo un rappel por una pared con varios de sus compañeros. Es una persona que se ha involucrado muchísimo y la verdad es que estamos todos muy orgullosos de que trabaje con nosotros o poder decir que nosotros trabajamos con ella. Es también romper un poco con la idea de que la alta cocina no está a disposición de todo el mundo. Bonaire en este sentido, las terrazas quiere romper, ¿no?, con esta idea. Sí, son todos, es lo que digo, ¿no? Sobre todo la parte de las marcas valencianas, ¿no?, o más acostumbradas a otros precios, pero todos han hecho un esfuerzo muy claro por adaptarse a un concepto de centro comercial y, por ejemplo, de menú de centro comercial, ¿no? Estas marcas que hemos hablado, todos ellos van con un menú que es tremendamente asequible. Me parece que el Coso tiene un menú del día por 12,5 €. Accesible completamente. El restaurante de Begoña Rodrigo me parece que son 14,5 € el menú del día, que estamos hablando de una chef, y el Coso, que es toda una institución en paellas, ¿no? Pero igual que eso, te digo que Sauna me parece que tiene el menú a 9,90 o 10 €. Es decir, todos ellos se han hecho un esfuerzo por ponerse al mismo nivel de otro tipo de restauración que es siempre muy enfocada a familias, ¿no? Que sobre todo un centro comercial es un lugar para familias. Hablemos también del día de la inauguración oficial, porque fue todo un espectáculo. Contamos también con Carlos Baute, entre ellos. ¿Qué nos puedes contar de ese día? Fue un día muy emocionante. La gente que fue se lo pasó muy bien. Los que llevábamos viviendo este proyecto desde hace un año fue la culminación de todo esto, ¿no? Y ver todo lo que es la plaza principal del centro llena, ese telón kabuki que cubrió todo lo que es la entrada, el acceso principal al atrio, a los restaurantes y a los cines cubierto, con la proyección desde el inicio hasta el final, luego cayendo los fuegos artificiales. Y luego, por supuesto, Carlos Baute, que ya desató a las masas. Pero para el resto, la gente es lo que más disfrutó. El resto en ese momento es cuando cayó el telón, fue el momento para mí. Fue el momento de la emoción de lo hemos conseguido. Desde ese momento de la inauguración ha habido un proceso de evolución, de desarrollo, y ahora se acercan las fechas navideñas, ¿no? ¿Cómo se plantea? ¿Cuál es la previsión y un poco balance de estos días? A ver, hasta ahora sí que, bueno, estamos evolucionando y espero que sigamos evolucionando, porque el lanzamiento siempre al principio pues te lo planteas de una manera y, como yo digo, un centro comercial es un órgano, es un ser vivo. Y poco a poco te va demostrando sus necesidades, ¿no? Y vamos intentando solucionándolas, y los mismos clientes nos ayudan, los mismos operadores nos están ayudando. Hasta ahora está siendo un éxito y esperamos en Navidad todavía más. La verdad es que esperamos que la campaña navideña sea muy buena, que, bueno, pues, que la gente venga a Bonaire y tanto restauración como moda consigan buenos resultados. Y los visitantes, por supuesto. Otra de las fechas señaladas también a nivel comercial fue el Black Friday, el pasado. ¿Un pequeño balance del Black Friday? Fue muy bueno. La verdad es que ya el año pasado fue el primer gran año del Black Friday, y si lo comparamos, este año se creció por encima del año pasado con muy buenos datos, y las tiendas también muy buena acogida por parte de los clientes. Las tiendas trabajaron mucho porque además las tiendas cerraron hasta las 12 de la noche, y sí que tuvieron ventas altas y tuvieron mucho trabajo, y la verdad es que salió muy bien y muy contentos todos. Hablamos de un concepto un tanto peculiar, ¿no? El baúl mágico. Suena bien, ¿no? Sí, es un evento que hemos tenido, lo hemos tenido hace la semana pasada. Era un evento solidario en el que la idea era que la gente donase regalos para asociaciones, para aquellos niños que no han podido llegar o que no pueden tener, pues, igual lo que otros niños, pues, por desgracia, en estas fechas van a tener. Y la verdad es que es una actividad que ha sido muy bien acogida por los visitantes al centro comercial. Creo que son este tipo de actividades en las que podemos ayudar y tenemos que ayudar, porque está muy bien tener a un Carlos Baute y que la gente lo vea, ¿no? Pero somos un centro comercial, pero sí que tenemos que intentar poner nuestro granito de arena.
sea, no hablamos de que, como has comentado, es un sector comercial, pero que no tiene por qué no contribuir a nivel social con este tipo de iniciativas, ¿no? En ese sentido, Bonaire también comprometido a nivel social. Es que yo creo que es un básico que, en general, y creo que muchos centros comerciales sí que lo hacen, ¿no? Sí que claramente tenemos una visión comercial porque es nuestro trabajo, pero ante todo vivimos en una comunidad, en unas ciudades, con unas asociaciones, y todos formamos parte de ella, ¿no? Y la mejor manera es intentar poner lo que tenemos, nuestro espacio, colaborar con estas campañas que yo creo que nos hacen ya no ser mejores, pero sí ayudar a que alguien por lo menos sea un poquito más feliz. En la medida de lo posible, sí. Claro. ¿Cuál es la hoja de ruta principal de Bonaire para los próximos meses? Ya hemos hablado de la campaña de Navidad, pero me imagino que habrán también otros proyectos futuros de los que a lo mejor nos puedes adelantar algo. A ver, de momento tenemos que seguir desarrollando el concepto de las terrazas. Todavía tenemos que pulir unas cositas. Están a punto de abrir 2 nuevos restaurantes que abrirán en breve. Uno de ellos, si no fallan mis cálculos y mis fuentes, en diciembre estará abierto el siguiente restaurante. Nos quedará otro. Posteriormente, bueno, estamos haciendo una cosa secreto que esperamos que para verano esté abierto y que le guste mucho a la gente. Mira, podemos venir luego en verano si quieres y lo hablamos. Para comentarnos, por supuesto. Y sobre todo, bueno, pues seguir creciendo, seguir escuchando al cliente, ayudándonos, que nos ayuden a mejorar, que eso es la base, y estamos camino de ello. El año que viene va a ser un año de cambios que no van a ser tan grandes como una nueva zona de restauración, que son 20.000 metros cuadrados, pero sí van a haber muchos cambios orientados al cliente y en servicio y atención al cliente. Pues muchísimas gracias, Sofía Olavarría, por estar aquí, gerente del Centro Comercial Bonaire. Estaremos muy pendientes, como bien dices, de todo ese tipo de iniciativas que lleváis a cargo en el centro, también a nivel social, comercial y de todo tipo. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches.